Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. En el día de hoy nuestra entrevista central es con Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Un privilegio tenerlo por aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes. Bueno, decía fuera del aire que pienso que usted habrá estado entretenido con la economía. Esta mañana nos hemos pasado mirando el tema de los altos precios, las soluciones que el país puede tener, el futuro inmediato, el encuentro de Putin con Joe Biden y cómo manejarlo. ¿Cómo usted ve la economía? ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy como país y el mundo? Hay varias cosas. Primero, decir que la economía ya presenta signos de que se va recuperando. Todavía no podemos cantar victoria. Yo creo que con el COVID nunca se puede cantar victoria, pero ciertamente cuando uno ve los números se da cuenta de que ya hay un dinamismo que empieza a surgir y eso es positivo, porque eso es importante para la creación de empleos y también para la solvencia de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas, que siempre son las más afectadas. Entonces uno ve una cifra de crecimiento muy alta, pero es comparando con un año pasado que estuvo prácticamente cerrado, gran parte de la economía. Entonces, pero se ve que ya nos vamos recuperando y en la medida en que la campaña de vacunación siga avanzando tan exitosamente como hasta el momento, pues obviamente la economía se beneficiará de ello y podremos ver quizás algunos toques de queda más suaves, ya más actividad social que también dinamiza la economía. El tema de los altos precios. Ese es el gran problema ahora mismo. Entonces, nosotros estamos viendo un aumento muy alto de los precios. De hecho, la inflación de mayo, estamos hablando de 10.3%. Teníamos más de una década que no veíamos unos niveles de inflación que superaban el 10%. Y obviamente decir que República Dominicana, como país O pequeño sea, y entramos a abierto, los 2 dígitos. entramos ya a los 2 dígitos que no veíamos desde hace mucho tiempo. De hecho, República Dominicana era uno de los países con menor inflación de América Latina, normalmente hasta por debajo de la meta del Banco Central. Jiménez, pero la pandemia parece explosionar unas alzas en distintos aspectos a nivel internacional, desde el transporte, los commodities, en fin, que se han estado conociendo y el gobierno de alguna manera ha estado justificando en el inicio algo. Sin embargo, el gobierno parece haber cambiado un poco el discurso en el sentido de entender que sectores internos están aprovechando y haciendo aumentos excesivos. En su condición de ex ministro de Economía y su especialidad, ¿cómo usted ve la situación? Bueno, ¿Cuál es la ciertamente, realidad de estos claro que hechos? sí. Ciertamente la pandemia ha ocasionado, sobre todo por romper algunas cadenas de valor, que aumenten los precios. Los precios internacionales de los commodities han aumentado, los precios del petróleo han aumentado y los precios de los fletes marítimos han aumentado. Sin embargo, eso es cierto para todos los países. Y lo que vemos es que hoy en día República Dominicana es uno de los países de mayor aumento de precios en América Latina. Uno dice, bueno, Colombia, por ejemplo. En Colombia la inflación interanual fue de 3.3% en mayo. Y Colombia tiene problemas con la pandemia, pero además tiene las huelgas que rompen el transporte del interior del país a las grandes ciudades. Perú, por ejemplo, que además de los efectos de la pandemia, que es uno de los países que más ha sido golpeado, tenía toda la incertidumbre política, la inflación fue de 2.45%. Chile, 3.7% de inflación, en un país donde podemos recordar que está teniendo la tercera ola, una de las más peligrosas que haya tenido América Latina. Y así cuando uno continúa viendo los países, Honduras, por ejemplo, 4.8%, Guatemala, 5.2%, ¿por qué República Dominicana tiene el doble de inflación que los demás países, aun cuando esos países tienen los mismos problemas de aumento de los commodities, de aumento de los fletes marítimos? Entonces yo creo que hay que sentarse a discutir eso. Entonces, cuando estamos viendo este significativo aumento de precios que se da sobre todo en alimentos y combustible. Bueno, Esos así de son- entrada parecería que no deja de tener razón el gobierno cuando entiende que sectores internos están excediéndose. En este caso, el gobierno ha dado como respuesta o ha intentado dar como respuesta abrir las importaciones. Las importaciones en gran medida están abiertas en el país, pero ¿pudiera esto tener un efecto de contención a esa Depende. tendencia? Sí, a ver,
Normalmente cuando un economista ve un aumento de precios, dice aquí hay una de dos cosas. O está aumentando mucho la demanda, todo el mundo de repente está comprando un bien y eso aumenta el precio, o hay problemas de oferta, casi no aparece ese bien y por eso se hace más caro. Por aquello que todo lo que escasea se hace más caro. Exactamente, todo en economía se reduce oferta y demanda en algún momento. Ujú. Entonces no estamos viendo un aumento excesivo de la demanda, eso no lo podemos decir. Entonces uno diría, bueno, ¿qué está pasando con la oferta? Entonces, en esos momentos, dependiendo del diagnóstico, y aquí es importante hacer un correcto diagnóstico, y de verdad que no me gusta en economía buscar culpables, buenos y malos, no, eso se hace más en derecho, pero en economía nosotros buscamos causas y políticas para dar respuesta a ese diagnóstico. Pero cuando nosotros vemos, hay que descomponer un aumento de precios en, ¿está aumentando el precio de finca o está aumentando el precio de consumidor, más que el precio de finca? Es decir, el plátano que uno se come de desayuno, en un buen mangú, por ejemplo. Ese plátano se compró en una finca a un precio, pero nosotros los consumidores no compramos en finca, lo compramos en un colmado, en un supermercado, y para pasar de finca a punto de venta, colmado, supermercado, hay toda una cadena de transporte, Hay de una comercialización. intermediación. La intermediación. Entonces hay que ver, el tema está en los precios de finca o en los más intermediación. A propósito de la finca, el presidente Hipólito Mejía decía ayer que a la gente que compararan en la guagüita y ha sugerido un aumento de salario. ¿Pudieran ser estas respuestas adecuadas? Es posible, si el diagnóstico es que la intermediación se está haciendo más cara, pues hay que ver cómo provisionalmente se aumenta la disponibilidad a través, por ejemplo, de colmados móviles, de que el gobierno compre directamente en la finca Al productor, y los lleve, compre directamente al productor, no traspase al consumidor toda esa intermediación y se lo venda directamente. Mariel, hay un problema ahora mismo. O sea, tú mencionabas el caso de los combustibles y los productos de la canasta básica, pero está el tema de la construcción. Hay productos de la construcción que se han disparado hasta un 200, 300%. Lamentablemente. Ahora, hay otros temas relacionados con esto, con la economía, que es preocupante. Ya se ha advertido los niveles de endeudamiento de que con respecto al PIB tenemos así un 70%. Entonces, el gobierno está abocado a seguir tomando prestado. Esa va a ser realmente la política que se va a tener o va a necesitar tener durante el presente año. ¿Y cuál es la realidad con el asunto de los endeudamientos? ¿Han sido correctos o no? Yo quisiera terminar la respuesta a la pregunta anterior y de inmediato entramos a la parte fiscal. Hay que tener cuidado con el tema de importación. Eso requiere una muy buena planificación. Por ejemplo, en el sector agropecuario, normalmente se abren las importaciones con los permisos de importación en los meses donde la producción local está baja, porque sabemos que son cíclicos los productos agropecuarios. Entonces, en esos meses, para evitar un fuerte aumento de precios, se estabiliza con productos de inflación por ese periodo y luego la producción local pues vuelve a ser la de mayor importancia. Hay que tener mucho cuidado porque si se hace al revés, si se traen los productos cuando está la producción local, eso puede llevar a la quiebra de los productores agropecuarios, entonces en la próxima cosecha no van a tener nada y exacerba la dinámica de precios. Entonces, solamente quería acotar eso de que las importaciones hay que tener una buena planificación a la hora de realizar. Y a nivel industrial sería el A mismo nivel esquema. industrial es distinto, porque a nivel industrial, obviamente, como no son productos perecederos y que responden a un ciclo Y las máquinas se climatológico, pueden activar cuando uno quiere. exactamente, se pueden activar. Pero, insisto, antes de cualquier decisión, siempre un buen diagnóstico. Y no, aquí no es ni el problema que el gobierno es malo, ni que los empresarios son malos, no. Hay problemas en economía que hay que darle solución. Cuando usted sugiere que se sienten para conversar, ¿cómo pensar ese esquema? ¿A dónde que nos tenemos que sentar? ¿En una mesa cuadrada, redonda? ¿Cómo? ¿Y quiénes? Bueno, claro que sí. Hay que sentarse con el sector empresarial. Hay que entender qué está pasando. Los gobiernos tienen que escuchar mucho, porque uno desde una silla ministerial no sabe todo lo que pasa en la economía ni en la sociedad. Entonces hay que escuchar. Por eso yo digo, primero es descomponer. ¿Estamos viendo aumento a precio de finca o es un problema de intermediación? Hay que sentarse con productores agropecuarios y decir, ¿cuánto usted está vendiendo el plátano en su finca? Y usted el arroz, ¿cuánto lo está vendiendo? Ahí comparar y decir, tengo un problema con la intermediación. Y ver los transportistas, qué está pasando en su sector.
y luego que se tiene un correcto diagnóstico, diseñar la solución entre todos. Miren, esto es algo que va a durar un par de meses, le voy a dar esta ayuda para que no me aumenten los precios y así sucesivamente. O sea que es dialogar para buscar una solución, digamos, al tema de precios que de verdad está afectando mucho la canasta familiar. Vamos a de la los más parte pobres. fiscal. En la parte fiscal también nos tenemos que sentar, porque ahí es distinto. Ahí el gobierno ha dicho que tenemos que abocarnos a un pacto fiscal. Lo dijo el presidente Sí, Abinader ya se lo propusieron. desde el año pasado. No sabía que estaba oficialmente pospuesto. Y bueno, Sí. parecería Lo que anunció eso el se ha propio descartado. Ahora, el presidente ha dicho que está de acuerdo, o dijo que de la manera que se va a hacer la conformación del nuevo presupuesto ahora de octubre, partiendo del presupuesto cero. Es decir, no diciendo usted auméntele 3 o quítele 2, sino aumento cero. Es decir, comenzar a elaborar un presupuesto a partir de cero. ¿Parecería correcta esta posición en una búsqueda de mayor racionalidad del uso de los fondos públicos? Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil. Porque presupuesto cero, pero tengo una nómina que pagar. Ujú. Entonces, ni tan cero. Presupuesto cero, pero tengo unos subsidios en el sector eléctrico que a menos que Sí, se aumente la uno tarifa. supone que presupuesto cero no es que tú no reconozcas que hay unos compromisos ahí, sino que se vaya mirando cada cosa. Y eso hay Por que ejemplo, hacerlo. si es la nómina, saber de qué tamaño es la nómina y saber y por qué una nómina tan grande o tan chica en esta institución y hacer las correcciones que habría que hacer. Y eso hay que hacerlo, pero también hay que reconocer que el presupuesto es muy rígido. El presupuesto tiene numerosas limitaciones que evitan que los gobiernos puedan disponer libremente de ellos. La verdad es que en la parte fiscal los gobiernos están más atados de lo que uno cree. Ujú. Entonces yo diría, no, yo sé que se pospuso la aplicación de la reforma este año, pero el pacto fiscal, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos que sentarnos a discutirlo. Y hay que ver dos cosas. Hay que ver ingresos y hay que ver gastos. En la parte del gasto, yendo al presupuesto base cero y no al presupuesto histórico, que son dos métodos de hacerlo, Ujú. pues claro que tenemos que discutir muchas partidas y ver cómo es una mejor forma de mejorar la calidad del gasto. Eso siempre se ha dicho. Y ahí es mucho lo que hay que discutir con la sociedad. O sea, ahí hay que sentarse a ver si el modelo educativo, como lo estamos implementando, es la forma más eficiente de promover los aprendizajes. Si el gasto en salud es la forma más eficiente de mejorar los indicadores, por ejemplo, de reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Y así en cada sector de la economía. Y luego nos vamos a los ingresos. La estructura impositiva tiene problemas, claro que sí. Por ejemplo, tiene un pago de anticipo que normalmente descapitaliza a las empresas. Entonces yo creo que esos son todos los elementos que hay que ver para hacer una reforma integral, que es el abordaje, que al menos en el discurso ha sido lo que ha dicho el gobierno y yo lo veo correcto, que sea de forma integral, que lo vea todo. Pero de hecho, ya podemos descartar eso para este año. Para este año, la aplicación, pero no la discusión, porque bien pudiera sentarse a la mesa y tener una reforma tanto de ingreso como de gasto diseñada para ser aplicado o en Jiménez. 2022 o en 2023. Jiménez, en el plano político, el momento es adecuado para hacer esto porque la política le tiene mucho miedo en los momentos críticos meterse a pisar algunos callos. De hecho, el presidente Fernández ha advertido que no hay condiciones, no solo refiriéndose a República Dominicana, sino a América, para una reforma fiscal en este momento. ¿Comparte el Partido de la Liberación Dominicana esa visión? Depende del tipo de reforma fiscal. Primero decir que ciertamente este es un año complejo, porque es un año donde todavía hay más de 150,000 personas que no han podido recuperar su empleo previo a la pandemia. Es un año también donde las personas han sido golpeadas por los aumentos de los precios que estamos teniendo. Han sido golpeadas por la pandemia, que de repente, sobre todo ahora que las PCR no son gratis, pues estamos hablando de que el costo de una prueba a veces es la mitad del ingreso de la familia. Entonces digamos que la familia dominicana, sobre todo los de más bajos ingresos, están muy laceradas. Y venirle a aumentar los impuestos, pues puede herir aún más ese golpe que han recibido, tanto por perder su trabajo como porque le aumente el precio de la canasta básica. Usted Por que eso digo- usted que estuvo manejando tal vez estas informaciones hasta hace algunos meses, se habla mucho de los famosos subsidios, combustible, qué sé yo cuánto, que a veces uno no logra como identificar el tamaño, porque a veces desde los gobiernos te dicen que no es tanto, que son cosas que están ahí.
¿Es posible conseguir recursos significativos allí de gente que a lo mejor lo está recibiendo, que no merece recibir lo que se dieron en algún momento por alguna justificación, pero que eso se quedó estatizado ahí? ¿Y de qué tamaño sería eso? Nosotros tenemos subsidios y exenciones, Ujú. que se parecen pero no es lo Sí. mismo. En cuanto a las exenciones, tenemos básicamente dos tipos, exenciones del ITEVIS. Hay muchos productos que no pagan ITEVIS porque son productos de la canasta básica que pesan mucho, sobre todo en las familias de más bajos ingresos. Están también las exenciones de impuestos empresariales, según el sector. Zona franca, turismo, proindustria, cine. Y esas exenciones responden a una política de desarrollo productivo. Que el país diga, voy a apostar a que este sector me cree empleo, me genere un dinamismo económico y a cambio le voy a dar una exención fiscal. Y pues obviamente tenemos algunos subsidios como el subsidio eléctrico, donde no se traspasa el aumento del precio de la energía a la factura eléctrica que recibe el hogar. O sea que tenemos de todo. Hay que sentarse a ver cada caso porque todo tiene un costo y una ganancia. Y está en el gobierno decidir si en este momento es más la ganancia que el costo. Por ejemplo, la tarifa eléctrica, en el pacto eléctrico se acordó migrar paulatinamente a lo que se conoce como la tarifa técnica. Entonces puede hacer que el gobierno decida hacerlo. Y son decenas de millones de ¿Cuál es dólares. la tarifa técnica? Llevarla a la realidad, que la gente pague al final lo que cuesta la energía. Parecido, porque hay distintos tramos, pero bueno, digamos que sí, acercarlo más al costo que incluye no solamente la generación, sino todo el margen de distribución. Por ejemplo, usted ha mencionado lo de ciertos impuestos. Por ejemplo, el presidente decía en su última intervención, entrevista que tuvo con nosotros, de que el ITEVI podía ser un impuesto caro y que más o menos él era partidario como de bajar la tasa o considerar bajar la tasa y ampliar la base. ¿Cuál es el efecto de eso? Porque entraríamos a grabar, digamos, sectores que tal vez por razones sociales y económicas le estamos dando esas facilidades. Hay que tener cuidado cuando se hace esa afirmación porque ciertamente, ¿qué queda exento de ITEVI? Queda la canasta muy básica, plátano, arroz, pollo. Queda educación, incluyendo libros, y salud, incluyendo medicina. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado porque esos productos y servicios que quedan exentos de ITEVIS están exentos porque tienen un peso muy alto en la canasta, sobre todo de los más necesitados, del quintil 1. Esa es la razón por la que están exentos. Y obviamente cuando se habla de vamos a bajar la tasa, ¿cuánto sería la disminución de tasas? Porque estamos hablando de pasar del 18 al 17 o del 18 al 10. Entonces, por eso es que hay que ver a qué se refiere con aumentar la base. Si pasa del 18 al 10, tendría que buscar un 8. Está Entonces, obligado. en otro punto. Hay que ver, por eso digo, hay que ver la combinación de qué bienes grabarían y cuál sería la reducción. Y eso entonces uno hace un análisis de impacto en las recaudaciones y el impacto en el costo de la canasta de los distintos quintiles, sobre todo el quintil 1. ¿Está obligado el gobierno a continuar con los préstamos? Depende. Es que economía de verdad, la palabra más común es depende. Depende. Depende de qué haga con el gasto. Eso es como pate palo, depende. Sí, todo depende. Es que depende de qué haga con el gasto. ¿Por qué se producen los endeudamientos? Por un gasto por encima del ingreso. Así como una familia uno se endeuda, cuando gasta por encima de lo que le ingresa, o una empresa, así mismo lo hace el gobierno. Todo el que progresa se endeuda. El problema es ¿En qué lo gasta? que tú te endeudas en función de conseguir ciertos objetivos Eso es lo que digo. y capacidad de pagar. Por eso es que yo siempre he dicho no politicemos el tema de la deuda. Y lo dije desde que era funcionario en el pasado y ahora que soy miembro del partido de oposición. Todo depende de la calidad del gasto. ¿Para qué me estoy endeudando? Estoy desarrollando una infraestructura que permite dinamizar la economía, que permite generar recursos en el futuro que de hecho me van a ayudar a Pero pagarlo. evidentemente por la magnitud de la gran cantidad de obras que ha anunciado el presidente y que ha anunciado el gobierno, eso evidencia que ¿de dónde se van a sacar esos recursos? Bueno, entonces a eso voy. Si se va a desarrollar ese programa de obras y no se va a reducir el gasto corriente, que no se ha reducido, pues entonces el gobierno incrementará la deuda o hará una reforma fiscal Bueno, para aumentar y los habrá que ingresos. pensar que cuando tú haces una obra,
porque esa obra te lo va a reproducir de alguna manera. Exactamente. Porque si nada más es la obra para tener el lujo y tú dices, y eso no me va a reportar ningún beneficio, es como si fuera un gasto. Entonces, a eso es que voy. Hay que analizar obra a obra. ¿Es esa la obra que más beneficio trae a esa comunidad, que más genera un crecimiento económico del futuro? Entonces, por eso, cuando me dicen la deuda es buena o no es mala, tengo que volver a la famosa palabra depende. Jiménez, el gobierno inició desde la oposición una especie de diálogo, intención de diálogo. En el inicio el presidente visitó los partidos. ¿Ha habido algún nivel de comunicación de la oposición con el gobierno en algún nivel, por ejemplo, en esto, en materia económica, técnica? ¿O todo se ha reducido a nivel congresual? Ahí se hacen más o menos arreglos de... Porque evidentemente para la Cámara de Cuentas parece que hubo un arreglo con el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora con el Defensor del Pueblo parece que ocurrió exactamente lo mismo. No se ha tenido diálogo, digamos, partido-gobierno. Nosotros nos pusimos a la disposición. El presidente se ha estado reuniendo, almorzando y cenando con los voceros en el Congreso y ahí el partido ha estado representado. Pero en el marco de lograr la aprobación de ciertas leyes, pero no como partido primero para uno ayudarles, porque luego de tantos años en el gobierno algo habrá aprendido uno. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace unas semanas hicimos una rueda de prensa poniéndonos a la disposición del gobierno en materia de salud para apoyar el plan de vacunación, para poner nuestros locales. O sea que... Aunque a lo mejor el gobierno no se quiere ayudar porque lo que le saque mucho malos ejemplos. Bueno, es que la verdad es que siempre hay buenos y malos ejemplos. Hay de todo. Todo grupo grande tiene de todo. Entonces, buenos frutos y malos frutos. Y los gobiernos son muy grandes. Y los partidos políticos son organizaciones grandes. Juan Ariel, el partido va bien. El partido con mucho trabajo. ¿Con mucho trabajo? Con muchísimo trabajo. Gracias, Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y con él despedimos el programa de hoy. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.